del Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu palabra leída produzca en nosotros, en nuestro interior, un bien tan grande que nos identifique aún más contigo, que valoremos lo que tú viniste a hacer, pero que te valoremos aún más a ti. Tú eres más importante que lo que dijiste, más importante de lo que hiciste. Por eso, Señor, tú eres la esencia misma de nuestra existencia. Y por eso te buscamos, por eso te adoramos, por eso te definimos como el único y verdadero Dios. Oramos así, dándote la gracia en tu nombre, Jesús. Amén. Queremos, hermanos, meditar en esta mañana y poner por título a este mensaje: el jubileo, la verdadera Navidad. El jubileo, la verdadera Navidad. No siempre se relaciona el jubileo con la Navidad, pero nosotros, en la medida que analizamos las Escrituras, sabemos que guarda una relación muy especial por lo que habían anunciado los profetas, por el valor que tenía en sí la obra que ese santo ser que vendría realizaría por los hombres, que se traduciría en una bendición entre los hombres. Y nosotros le damos gracias al Señor por entender esta verdad. Allí en el libro de Levítico, en el capítulo 25, libro de Levítico, capítulo 25, versículo 10 al 14, hay un pequeño relato que habla precisamente acerca del jubileo. Y en la Navidad, el Señor, al encarnarse, hizo posible que esta realidad pudiera llegar a ser entre los hombres. Ya hemos observado los pastores yendo a Belén, tenemos en mente a los magos visitando ahí al Señor en el hogar, tenemos los ángeles proclamando la grandeza de aquel santo ser que había venido, pero todo eso tiene que ver, por eso creemos en la Navidad, por eso creemos que lo importante no es un día, sino lo importante es lo que ocurrió en ese día en beneficio del hombre, para beneficio del ser humano, en que nosotros podamos entender el valor que tiene lo que Jesucristo vino a hacer a través de su encarnación. Dice allí en el capítulo 25 de Levítico algo muy interesante. Y contarás, versículo 8, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Quiere decir que cada 49 años iba a ocurrir un año que se le llamaría el año del jubileo. Jubileo quiere decir también celebración, fiesta, gracia, oportunidad para restauración, oportunidad para reconciliación. Es decir, que sería un año muy extraordinario, de mucho beneficio. Seguimos leyendo, dice el versículo 10, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Mire lo que iba a distinguir esta fiesta de las demás. Es decir, que había 7 semanas, años, que 7 por 7 son 49, como dice ahí, y al año 50 iba a haber esa fiesta del jubileo. Recuerdan Pentecostés, o sea que hay una serie de eventos en las Escrituras trascendentes que hacen alusión a lo que iba a ocurrir precisamente cuando viniera el Señor. Aquel día agradable al Señor, aquel día aquel año 50 representaría lo que el Señor vendría a hacer en su primer advenimiento. Recuerden que todo esto tiene que ver con el primer advenimiento. Ya el segundo advenimiento es el premio final, es el premio último que se da, que es la herencia que tendremos en los cielos, y es la herencia de vivir la eternidad con el Señor. Si esto ha sido prodigioso, si esto ha sido maravilloso, tenemos una idea de lo precioso que será cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en gloria, como dice el himno,
será algo extraordinario. Nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos razones para animarnos, para tener esperanza en el futuro, para valorar el presente como una ocasión, como una oportunidad para proyectarnos al futuro que Dios nos tiene garantizado. No hay nada, no hay nadie, no hay nada debajo del cielo que pueda sustituir o suplir lo que Dios nos está supliendo. Podemos decir amén, ¿verdad? O sea, lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha prometido, lo creemos por lo que ya hemos recibido. Y dice aquí este pasaje, el año 50 o será de jubileo, o será de celebración, será de fiesta. ¿Por qué razón será de fiesta? ¿Por qué razón será de gozo? ¿Por qué razón será de gracia? ¿No se han puesto a pensar? Dice, el año 50 os será de jubileo. No sembraréis, ni segaréis. Lo que naciere será suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posición. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Es decir, que hay una serie de leyes. Entonces, ¿sabes que el libro de Levítico es el libro donde se establecen las leyes que Dios le está dando a la nación de Israel, que está saliendo de una cultura pagana, está saliendo de un país inmerso en la oscuridad como era Egipto, un poder el mayor que había existido hasta ese entonces. Quiere decir que el pueblo de Israel se levantaría como un faro que se adelantaría para poner ante el mundo la grandeza de aquel ser que vendría a traerle precisamente a la humanidad aquello que ningún poder humano podía ofrecer ni siquiera. Ahora, dice este pasaje que hemos leído algunos elementos importantes. Dice, no se sembrará la tierra. Es decir, que habría un año, que es en el año 50, que es la fiesta del jubileo, un año entero sin que la tierra fuera sembrada. O sea que la tierra iba a recuperarse. Significaba también que en esos 49 años había habido abundancia, había habido, se le había extraído a la tierra mucho beneficio y la tierra iba a descansar. Tampoco dice aquí la palabra de Dios, dice redención de tierras, de casa y de siervo. Es decir, que si durante esos 50 años yo perdí mi casa, yo perdí mi tierra, yo perdí mis siervos, llegué a ser esclavo, en el año 50, en esa fiesta de jubileo, iba a ser liberado yo de la esclavitud, iba a ser liberada mi propiedad. No hay un país en el mundo, ni en la antigüedad, ni en el presente, que tenga ese tipo de leyes. Son leyes tan excepcionales que hicieron de Israel una nación excepcional. Y todo tenía un mensaje escondido detrás de todos esos elementos trascendentes. Quiere decir que en el año 50 se llegaría a llamar el año agradable de Jehová, el año agradable del Señor. Pongan su atención a lo que estamos enseñando en esta mañana. Dice, se perdonan las deudas. O sea, en la fiesta de jubileo, por eso decimos que es celebración. Usted debe, y en ese año usted se le cancela todo. Quiere decir que las personas que tenían 25 años y cayeron como esclavos y estaban empeñados hasta aquí, tuvieron que venderse, porque el sistema de esclavitud antiguo no es igual que en la época del medioevo. La esclavitud en la antigüedad se respetaba el derecho de la persona. O sea que por la incapacidad tuya para pagar una deuda, tú te ponías al servicio de la persona a la que tú le debías y estabas obligado hasta que llegara el año de jubileo. Es decir, que no era una esclavitud de que tú eres una bestia, te vamos a dar palo si no trabajas, te vamos a quitar la comida si no produces. Ese sistema de esclavitud es un sistema de esclavitud del demonio. Pero aquí lo que está hablando es otra cosa. La manera en la que un individuo cobraba cuando alguien le debía era el trabajo de esa persona. Eso se le llamaba esclavitud. O sea que no podías hacer otra cosa que esa. Imagínense cuando llegaba el año 50 del jubileo, a usted se le cancelaba la deuda. Por ley, por la ley que Dios había establecido. Se le restituyen los terrenos que habían sido
quitados. Qué maravilla que aún tú tuviste que pagar con tu parcela de tierra, después en ese año sería restituido. En Israel, esta fiesta no llegó a aplicarse mucho, porque ya cuando hubo la primera gran deportación, quedó borrada en la historia de Israel esta ley y no pudieron aplicarla más. Pero en la medida que se hizo el esfuerzo porque sea una ley establecida, iba a ser la única nación en el mundo que tendría leyes a los menos favorecidos. Es una ley tan extraordinaria que ninguna otra nación pudo tener. Inclusive, si tú quedabas esclavo porque no podías pagar o porque no tenías con qué terminar tu deuda, tú eras llevado por ese dueño a otro lugar. Ya tú te desentendías hasta de tu familia, que eso es lo que le pasaba. O sea, todo lo que en la esclavitud del medioevo sucedía, en esta ley no era posible que sucediera. Entonces, los esclavos muchas veces morían lejos de su familia, no sabían nunca más de ellos. Pero bajo esta ley, cuando el año de jubileo llegaba, tú podías regresar a tu familia. Tú podías ir otra vez al hogar tuyo de nacimiento. Esa es la celebración y es la fiesta del jubileo. Muy importante, hermanos, que nosotros tengamos este pasaje en mente. Y por eso decimos que esto tiene que ver con la Navidad. ¿Por qué decimos que tiene que ver con la Navidad? Porque es el segundo punto que hablamos, que tiene que ver con el año agradable de Jehová. El año del jubileo es el año agradable de Jehová. Mira qué coordinación tan importante, qué cosa tan extraordinaria. En el año de jubileo había libertad. En el año de jubileo se cancelaban las deudas. En el año de jubileo había restauración, había reconciliación. En el año de jubileo sucedían tantas cosas extraordinarias. Pero el año agradable de Jehová es una especificación más directa acerca de la persona que podía lograr eso. O sea, que eran leyes representativas o tipológicas de lo que en el futuro sucedería, no solo para Israel, sino también para el mundo entero. Bendito sea Dios. Dice ahí el libro de Isaías, en el capítulo 61, y vamos andando rápido, porque estos son temas para series de estudio, pero en esta mañana queríamos despedir el año dándole gracias al Señor por el año de jubileo, y le damos gracias al Señor por el año agradable delante de Jehová. Dice en el capítulo 61 del libro de Isaías, dice así: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Ahora comienzan los términos con énfasis espiritual. Ya no solo es la solución de un problema que tenía Israel en el Antiguo Testamento, ya va a un problema aún mayor, porque la persona podía ser cancelada la deuda, pero si era de mala cabeza seguía y volvía a caer preso otra vez y volvía a caer en la esclavitud. Pero aquí está hablando de un problema que tiene el hombre aún mayor que el problema físico, económico. Porque me ungió Jehová. ¿Qué quiere decir ungir? La palabra ungir quiere decir aprobar, destinar a una persona para que realice una labor. Es un respaldo de Dios. Dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Nuevo Testamento, ¿cómo le llama a la buena nueva? El Evangelio. Es la proclamación de una buena nueva. Buena nueva significa que hasta ese momento no había llegado esa palabra al mundo. Quiere decir que el primer advenimiento de Jesucristo está trayendo el cumplimiento de estas promesas. De esta promesa, y a eso es lo que se le llama nuevo, o se le llama evangelio o buenas nuevas. Y dice: a los abatidos, dice: a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los que están abatidos? Los que ya tienen un problema que no pueden salirse de él. La psicología moderna le llama estrés, le llama cuántos otros nombres hay, ¿verdad? Nosotros decimos: yo tengo un escuadro, tengo un equipo, estamos deprimidos, las personas emocionalmente están abatidos, como dice aquí esta palabra, dice, en depresión,
Personas que las que menos tú te imaginas ya están pensando cosas malas. ¿Por qué? Porque la ausencia de este mensaje en el alma y en el corazón trae esos indicativos. Hoy no vivimos una esclavitud en la misma forma que se vivía en la antigüedad. No vivimos la esclavitud que se vivió en el medioevo, pero sí vivimos una esclavitud en la actualidad, donde no podemos separarnos de los bienes materiales, no podemos separarnos de los vicios, no podemos separarnos de los placeres que superficialmente Satanás está poniendo. Dice aquí, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Libertad a quién? ¿Qué cosa es un cautivo? Es alguien que está en un lugar que no puede hacer otra cosa que estar ahí. Y como decían allá en Pinar del Río, le rompe el mango eso, ¿verdad? Que tiene que estar forzado a estar en una situación. Y hay personas que emocionalmente están cautivos. Por eso la libertad con la que Cristo nos ha libertado es tan hermosa que no hay nada que nos sujete, porque nosotros estamos sujetos en aquel que lo sujeta todo. Amén. Amén. O sea, cuando el que lo sujeta todo, nosotros estamos sujetos a él nos sujeta todo para nuestro beneficio. Y eso debe ser algo importante, donde estemos. No importa nuestro título, no importa nuestro nivel o nuestro estatus en la sociedad, no importa nuestras conexiones, lo que importa es que estemos sujetos bajo aquel que lo sujetó todo bajo sus pies. Dice, y a los presos apertura de las cárceles. Lógicamente está hablando ahí en términos espirituales, basándonos en la primera frase cuando dice proclamar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas, proclamar el evangelio, porque ese es el término en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el otro versículo? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Bendito sea su nombre. El año de la buena voluntad de Jehová, ¿cuál es? Es el año de aquel jubileo antiguo que hoy se está cumpliendo a través del evangelio predicado por el Señor y los apóstoles. Dice, año de la buena voluntad y del día de la venganza de nuestro Dios, que eso es otro ingrediente importantísimo. En el año agradable a Jehová se está teniendo en cuenta también el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Es un tema también ahí, pero no queremos, irnos de la idea que traemos para no añadir otro tema al tema que traemos. Dice, el versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuántos beneficios estamos obteniendo? Por eso volvemos al versículo que leímos al principio, y permite el Señor que esté muy claro en nuestra mente, que esté muy claro en nuestro corazón. Y ahora dice aquí en el capítulo 4 que leímos al comienzo, el Espíritu haciendo alusión a lo que el profeta había hablado. ¿Ven? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está leyendo eso? ¿Saben la escena en la que Cristo está en una sinagoga, verdad? Allí en Nazaret, en el lugar donde él había sido criado, por eso él se le llamó Jesús de Nazaret. En el día de reposo, que era el día que estaba establecido por la ley, que todo judío debía ir el día de reposo, como nosotros hacemos venir aquí los domingos, los judíos iban los sábados. Dice que entró en la sinagoga, dice conforme a la costumbre, y se levantó a leer, le tocó a él leer ese día. Venga y lea. Y él era un hombre joven, y se le dio el libro del profeta Isaías, correspondía a ese día. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Quién lo estaba haciendo? El Señor. Mira qué interesante, cómo hemos analizado. Miren las cosas tan maravillosas que Dios maneja en la historia de la humanidad. Y cómo todo confluye al mismo punto de análisis, no solo de la Escritura, sino del propósito de Dios con tu vida y con la mía. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. ¿Refiriéndose a quién? A él que la está leyendo. Oiga, eso no es casualidad. Eso es causalidad.
Eso es el cumplimiento de algo que confirma nuestra fe en ese ser que va a cumplir lo del jubileo y que va a hacer realidad el año agradable delante de Jehová. Podemos decir amén, hermanos, en esta mañana que estamos terminando el año y vamos a terminar el año con gozo, con alegría, con verdadera satisfacción en el alma de que hemos encontrado a Jesús, quien el Espíritu del Señor estaba sobre él, y continuó eso. Por tanto, me ha ungido, me ha respaldado, me ha dado su aprobación, como dijo el Señor allí cuando fue a ser bautizado por Juan. Y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz que decía como: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, a quien respaldo, a quien valoro, a quien vi todas las exigencias necesarias para cumplir el proyecto eterno divino. En él se cumple y a mí me complace. Es mi voluntad. Dice, a él oí. En esta mañana, a él oigamos en lo que aquí se está presentando. Dice, me ha enviado. Primero dice, porque me ha ungido para dar las buenas nuevas aquí a los pobres. Él no está hablando de los pobres en cuanto a riqueza. Los pobres en cuanto a lo que tiene que ver con la humildad. Personas sencillas, personas humildes. Hay ricos que tienen mucha riqueza y no son altaneros, no son orgullosos. Y hay pobrecitos que no tienen unos zapatos que ponerse y les pasa por el lado y te queman como el guau. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Pero aquí dice la palabra de Dios a los pobres. Esas personas que son humildes y reconocen que les falta lo que Él vino a ofrecer. Cuando usted va a una tienda, usted va a buscar lo que necesita. Si no, no va a esa tienda. El dispensario de la gracia, el dispensario del evangelio, ese almacén donde está todo el beneficio que vino Él a dar, solo hay que ir donde está Él para recibirlo. Amén. Amén. Eso es el año agradable. Ese es el año de la bendición. Dice que Él vino a dar las buenas nuevas del evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Lo hizo o no? ¿Quién no está quebrantado de corazón? Hay personas arrogantes y orgullosas que creen que no. Aquí sí hay para que le den. Sin embargo, están quebrantados, porque basta un día detrás del otro para saber lo que esto trae. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón aquí hemos sido sanados por el Señor? En nuestro quebranto, en los golpes que la vida nos ha traído, en las frustraciones, en los desengaños. ¿Cuántas cosas hemos sufrido en la vida? En la incertidumbre, dice que Él vino y que nos sana. ¿Creemos eso o no, hermano? Es el evangelio que creemos, es el evangelio que predicamos. Esta no es una noticia falsa para engañar a la gente. Necesitamos creer el evangelio, necesitamos creerle a Jesucristo. Seamos, hermanos, de corazón abierto y que el Espíritu Santo pueda trabajar con nuestro espíritu para que podamos disfrutar esta bendición tan grande que Él vino a concedernos. Y no fue para cobrárnoslo a nosotros, fue Él mismo pagando ese sacrificio. Dice que a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. El año agradable al Señor es el evangelio. Cuando el año agradable del Señor termine, por eso es que está asociado con esta palabra que habla aquí, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. Hay un día de venganza cuando ese año agradable termine y todos aquellos que despreciaron la gracia de Dios, un día el Señor hará la justicia sobre ellos. La Navidad verdadera, o sea, el jubileo es la Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Que en esta mañana podamos regresar a nuestros hogares con esa convicción y con esa seguridad maravillosa de que la Navidad es ese jubileo. Y ese jubileo donde eran libertados por ley aquellas personas que habían perdido su libertad. El año agradable era pregonar, era dar las buenas nuevas
de que esa realidad en Cristo estaba ya cumpliéndose. ¿Podemos decir amén? Quiere decir que ya en Cristo se estaba cumpliendo todo aquello que había sido anunciado, todas las leyes que habían sido establecidas en el jubileo, y que todas las profecías dadas por aquellos santos hombres de Dios se estaban cumpliendo aquel día. Hoy esta palabra se ha cumplido. Dice, para finalizar, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Que podamos salir de aquí en esta mañana fijando nuestros ojos en él, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es la que hace posible que estas verdades puedan cobrar vida en nuestra razón, en nuestro entendimiento, y puedan fortalecer nuestra alma y puedan poner derecho a nuestro corazón. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La Navidad, ¿verdad?, que hemos celebrado recientemente, tiene ese verdadero significado y ese verdadero beneficio a nuestras vidas. Por eso el título de nuestra predicación fue hoy, el jubileo, la verdadera Navidad. Así que hemos tenido la bendición de recibir por el Señor este mensaje tan precioso que ha transformado al mundo y me ha transformado a mí. ¿Cuánto tenemos a ese Jesús en nuestro corazón? ¿Cuánto vamos a salir de aquí en esta mañana y decir, yo estoy pregonando que esa profecía, hemos sido libertados de nuestras deudas, hemos sido libertados de nuestra esclavitud y estamos ahora pregonando el año agradable, pregonando el Evangelio para que los que están ciegos puedan ver, para los que están sordos puedan oír? Y esto ya tiene que ver no solo con lo físico, sino con lo espiritual, que muchas personas puedan abrir sus ojos. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? ¿Cuánto tiempo me tomó a mí entender esta verdad del Evangelio? Por eso es que es el año agradable de Jehová. Que esta sea una Navidad que se transforme en nosotros como el jubileo, el tiempo de gozo, de alegría, de perdón, de restauración y de reconciliación con nuestro Dios. Que Él le bendiga en ese otro corazón.